Y esa fue la historia. Hubo una vez un tiempo en que no se suponía que los solteros estuvieran sexualmente activos, en que el sexo entre solteros era un gran problema moral del cual había que llevar cuenta, en que era de interés social comprobar hasta qué punto se acataba una regla básica, castidad prematrimonial, qué proporción de la población, si acaso, claro, sobre todo mujeres, violaban esa normativa sagrada. Un tiempo en que la virginidad ocupaba un lugar alto en la escala de valores. Pero resultó que todo eso cambió gracias a la píldora, una expresión de progreso científico y tecnológico. Se disoció sexo de reproducción y eso redundó en un cambio de actitud y mentalidad respecto al sexo, un cambio en el guión relativo a conducta y moral sexual, normalización y aceptación del sexo sin el marco institucional del matrimonio. Tradicionalmente se suponía que perdíamos la virginidad, o sea que nos iniciábamos sexualmente cuando nos casábamos. Ahora se presupone que no llegamos vírgenes al matrimonio. Tradicionalmente era de interés social comprobar hasta qué punto se cumplía el ideal moral de virginidad hasta el matrimonio. Ahora que se presume que no llegamos vírgenes al matrimonio, lo que interesa es a qué edad perdemos la virginidad. Y finalmente, tradicionalmente se valoraba la virginidad como una gran virtud y había presión para conservarla. Ahora se considera una rareza y en algunos casos hasta una cualidad negativa, señal de que no se es atractivo o se es sexualmente poco experimentado o en extremo tradicionalista y conservador. Ahora no se presiona para conservar la virginidad, sino para perderla, lo contrario. ¿Quién lo diría? Qué irónico, cómo cambian los tiempos. En esa misma línea, bajo el viejo orden sexual era típico identificar el matrimonio con los placeres del sexo. Soltería era en ese sentido sinónimo de privación sexual. Esa idea es ahora anacrónica. Soltería no implica ya privación sexual. Identificar el matrimonio con los placeres del sexo o hablar de placeres matrimoniales, entre comillas, es una expresión de desactualización. El que lo hace peca de desactualizado o trasnochado o chapado a la antigua. Desde otro punto de vista, tradicionalmente se consideraba que quienes violaban la regla de castidad prematrimonial lo hacían para finalmente casarse en todo caso, para tranquilidad de la sociedad. O sea, no se concebía que alguien se atreviera a violar esa regla sagrada sin perspectiva matrimonial, si no era con la idea de casarse a seguidas en todo caso, o que alguien no quisiera casarse. Siguiendo esa lógica, el sexo entre solteros se concebía como sexo prematrimonial. Esa idea es ahora también anacrónica, quedó también obsoleta. Disociado sexo de reproducción, se desvinculó también sexo de proyecto conyugal. Los jovencitos que consideran a su primer compañero sexual un futuro cónyuge son ahora una minoría. Referirse a estas alturas al sexo entre solteros como sexo prematrimonial es una expresión de desactualización, un anacronismo, explicable solo en el caso de religiosos, quienes efectivamente siguen aferrados al viejo orden sexual. Yo particularmente recuerdo cuando ese tema era parte de la vida, se discutía en programas de radio y televisión. Poco a poco dejó de hablarse de eso y ahora, entrado el siglo XXI, no se concibe que alguien que no sea religioso hable de sexo prematrimonial, un concepto correspondiente a otra época. En suma, dejó de tener sentido definir el sexo en función del matrimonio e igualmente identificar el matrimonio con los placeres del sexo. Hacer eso hoy es pecar de desactualizado
o trasnochado o chapado a la antigua. La cuestión ahora no es si llegamos vírgenes al matrimonio o no, sino a qué edad perdemos la virginidad. Un cambio trascendental o revolucionario. El catalizador de ese cambio, la píldora anticonceptiva, figura no en balde entre los inventos más importantes en la historia de la humanidad. Su impacto sociocultural fue histórico. Puede que no sea el anticonceptivo favorito o preferido de las mujeres de últimas generaciones, pero a ella le deben el favorable contexto histórico que les ha tocado. Gracias a la píldora, las mujeres pudieron asumir control de su fertilidad, lo que redundó en una doble moral patriarcal condicionada o atenuada. La mujer soltera que tenía relaciones sexuales arriesgaba otrora su reputación y respetabilidad. Se exponía a tener fama de mujer de mala o dudosa reputación, o peor, a que la tacharan de puta, ramera, mujerzuela, perra, zorra, golfa, etc., y a perder valor como potencial esposa de alguien. Ahora no se condena a la mujer soltera que está sexualmente activa, la que se acuesta regularmente con el novio, entre comillas, o quien incluso pasa la noche con él, sino a la mujer promiscua, que no es lo mismo. Las mujeres que vinieron a ser madres y abuelas de las nacidas en los 80 y parte de los 90, periodo post-revolución, tenían justamente una importante historia que contar a propósito del cambio generacional. ¿Cuál fue su caso como mujeres de vieja generación? 1. Si llegaron vírgenes al matrimonio o no, si acataron o desafiaron el orden establecido. Y 2. En caso de haberles tocado la transición hacia la liberalización sexual, siendo jóvenes y solteras, ¿cómo la vivieron? ¿Cómo les fue en ese sentido? ¿Cómo se adaptaron a ese cambio en las reglas del juego sexual? Eso también fue parte de esa historia, ese hecho histórico conocido como revolución sexual. Y finalmente, ¿qué significó la revolución para los hombres en particular, quienes estaban también llamados a abstenerse del sexo hasta el matrimonio, pero con quienes la sociedad era más permisiva, tolerante, flexible e indulgente? La doble moral patriarcal. Ciertamente, para ellos no significó tanto en términos de liberación, pero de todos modos se beneficiaron de la nueva actitud y mentalidad respecto al sexo. Se libraron del peligro de matrimonio forzoso o forzado, que sus compañeras sexuales quedaran preñadas, por lo que les obligaran a casarse con ellas, algo muy común bajo el viejo orden sexual. Y en otro sentido, ahora que había muchas mujeres solteras disponibles, dependían menos de la prostitución para tener una vida sexual activa siendo solteros. Efectivamente, la normalización del sexo entre solteros y caída de la tradicional regla de castidad prematrimonial le cayeron muy mal al negocio de la prostitución. Se redujo la demanda, por lo que cayeron drásticamente los precios de los servicios sexuales y disminuyó el número de prostitutas.